que no es verídico y que no se puede comprobar. Entonces, la reencarnación da la explicación necesaria para que el ser humano a la hora de finalizar su vida no tenga esa angustia de dejar de ser, de dejar de existir, de dejar de sentir, de dejar de pensar, de dejar de amar. Entonces, ¿cómo se justifica o cómo no sufre el ser humano a la hora de finalizar su vida? Pensando en la existencia de este Dios físico que yo digo y en la reencarnación que volverías otra vez a la vida. Porque si tuviéramos la certeza de que el ser humano, una vez que muere, deja de existir, de ser y de estar, el sufrimiento sería terrible. Y todas las acciones que se hacen positivas en este tránsito que he mencionado antes no tendría ningún sentido, porque ¿para qué? Vas a ser bueno si el final es el mismo que el que va a ser malo. Te meten debajo tierra y desapareces para siempre, dejas de existir, dejas de ser y dejas de sentir. Entonces la reencarnación da en cierto modo la explicación a esto que yo te estoy diciendo. Sí, sí. Yo siempre he pensado que a veces también no se habla mucho de la reencarnación en el sentido, a mí me gustaría pensar que es en ese sentido de que, pues sí, no valoramos esta vida. Si pensamos que vamos a reencarnar y que es hermoso morirse, nos vamos a querer morir todos, porque realmente regresas a esa fuente divina, a esa mente universal, a esa luz, a esa geometría sagrada, porque así es, son como algoritmos, es mucha luz. Entonces, ese anhelo, esa nostalgia, esa melancolía de regresar a algo que tú ya sabes que existe como tu verdadero hogar, hace que muchas personas apresuren, ¿no? El día de partir de aquí. Y no se trata de eso. Se trata de disfrutar esta vida como si fuera la única, porque si lo pensamos así, realmente la vamos a valorar, si no, estamos perdidos. Pero es que tampoco se puede tener esa información de lo que puede haber más allá una vez que nuestro cuerpo físico haya desaparecido, porque Es- entonces estaríamos jugando con ventaja y no seríamos honestos. Exacto. Porque si nosotros vamos a recoger una determinada, entre comillas, recompensa por haber sido buenos durante nuestra vida en este plano terrenal, evidentemente vamos a ser lo mejores posibles para cuando lleguemos allí nos ubiquemos en el lugar más alto posible. Y entonces no seríamos honrados. Por esa parte, yo pienso que está bien que no sepamos lo que hay más allá de lo que nosotros somos ahora mismo. Por otro lado, considero que es una desgracia como otra cualquiera no saberlo, porque no saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí, para qué estás aquí, cuál es tu objetivo, qué sentido tiene todo lo que tú eres, qué sentido tiene todo lo que tú haces, para qué lo haces, por qué lo haces, si cuando vas a llegar al final de tu vida lo vas a dejar todo aquí. Hay varias contradicciones que a los que pensamos así un poquitín más profundamente en este sentido nos hace a veces sufrir más de la cuenta, más de lo que deberíamos sufrir. Pero vamos, pienso y yo estoy de acuerdo en que no se debe de saber lo que hay más allá de esta vida, porque si no manipularíamos toda nuestra existencia en el sentido de lo que vayamos a recoger una vez ya muertos en el plano físico. Sí. Y, y sería una manipulación que fuera en nuestra contra, porque al final de cuentas, más allá de esto de la materia, somos simplemente energía, vibración. Entonces, eso es lo que va marcando el destino de cada uno. Pero dijiste algo muy interesante y sí es cierto, qué bueno que lo mencionas, Juan Carlos, cuando dices acerca de que de alguna forma las personas quieren aspirar a estar pongámosles nombres de la tierra, ¿no? Como cielos más sublimes, cielos más limpios, y claro que van a tratar de hacer lo mejor que pueden para alcanzar esos cielos y no quedarse trabados por ahí. Eso es muy bonito, eso que acabas de decir. Es verdad lo que dices. Claro, pero eso sabiendo y teniendo la información privilegiada, entre comillas, de que lo hay, no Mm, tiene ningún mérito. El mérito lo tiene no sabiendo lo que hay después. O sea, que eh, podemos especular. Y yo por eso digo que está bien que no conozcamos lo que hay después, porque no sabemos lo que estamos haciendo aquí y no sabemos de dónde venimos. Entonces, no tienes por qué saber lo que hay después, porque por mucho que digan que cuando naces vienes de una reencarnación de que has sido otra persona, bueno, eso lo puedes decir. Y aunque haya testimonios de personas que recuerden vidas anteriores, eso también lo puedes decir. Pero ¿por qué no puede ser un viaje temporal en el espacio-tiempo en un viaje astral, por ejemplo? No sé si me explico. O sea, es que hay tantas formas de poder revelar todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar que se nos escapa nuestra imaginación. Por eso yo pienso que no debemos de conocer nuestro destino sin saber antes nuestro origen. Si supiéramos cuál es nuestro verdadero origen y lo que somos, entonces, por supuesto, deberíamos de saber hacia dónde vamos. Pero si todo esto supuestamente pudiera ser una especie de prueba
en la que tú tienes que pasar voluntariamente hablando, en la que tú tienes que pasar para sobreponerte a determinadas cosas que tienes acarreadas a tus espaldas, de culpas o karmas o dharmas o como lo quieras llamar, Sí. entonces no debemos de saber de dónde venimos y no debemos de conocer, por supuesto, a dónde vamos, porque si no, iríamos con ventaja, jugaríamos con cierta ventaja. Sería como conocer el resultado del examen, ¿verdad? Antes de hacer la prueba. ¿Cuál sería la Eso razón? es. Sería- Eso es. Pero en realidad tú desde ti, desde tu percepción, y ya sé que es complejo porque es lo que hemos estado hablando, pero tú crees, regresando al destino, que el ser humano escoge su destino o lo escogen por ti. Así en sí, ¿qué crees? Porque sabemos que es... Yo, yo pienso que si el destino está fijado, lo puedes tú llegar a haber elegido antes de venir. Si existe la reencarnación, tú puedes haber elegido dónde reencarnarte, en qué lugar reencarnarte, en qué familia reencarnarte, para tú pagar tus culpas en medida de lo que tú has pasado en otras vidas anteriores. Si estamos hablando de una reencarnación, por ejemplo, religiosa, ¿no? O espiritual, o espírita, ¿no? Que también hablan de estas cosas los espíritas. Entonces tú puedes llegar a elegir tu vida, dónde la quieres pasar, sin tener conocimiento de lo que has hecho anteriormente y sin tener el conocimiento de que tú has elegido estar donde estás. Ojo, porque si no, volveríamos a lo de antes, volveríamos a jugar con ventaja. Entonces, tú decides cuándo termina tu vida, tú decides cuándo cambia tu vida, tú decides los cambios que tienes que dar en tu vida antes de venir. Y las pruebas se te van poniendo ahí para que tú vayas variando tu forma de ser y de estar en esta línea temporal para poder cambiar hacia el sentido que tú en un principio te has marcado que debes de perseguir. Pero evidentemente no tienes que saberlo, porque si lo sabes, vuelvo a decir, tenemos ventaja y esto no sería justo. Pienso, Juan Carlos, tú eres profesor, ¿verdad? más o menos, sí. Cuando tú tienes estos niños escuchándote a tan temprana edad, estos en su mente, ¿verdad? ¿Tú abordas estos temas o todo lo espiritual tratas de darles ese Hombre, extra? son niños muy pequeños algunos, ¿eh? ¿Y cómo qué edad tienen? Bueno, tienen hasta 16. ¿Y crees que ellos no puedan entender ciertas cosas? O Hombre, yo les voy poniendo ejemplos de cómo tienen que escuchar, cómo tienen que oír, cómo tienen que analizar las cosas que les dicen y dejar atrás un poquitín la interpretación que ellos pueden tener de lo que la otra persona le está contando, diciendo o enseñando, ¿no? Y les pongo un ejemplo a los más pequeñines, a los de 7 8 años, les pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Le levanto las manos con los 3 dedos así, no sé si se ve, sí, sí. ¿eh? O sea, o Perfecto. así. Espera a ver si con esta se ve mejor, ¿no? Ajá. Se ve así, ¿no? Los 3 dedos. Y yo les pregunto cuántos dedos tengo aquí y ellos me responden que 3. Vale, pero no es cierto. Son Tengo cinco. 5 dedos. Tengo 5. Tengo 3 levantados y 2 doblados. Si me quedan así, digo, no, tengo 5. No, no tienes 3 levantados. Digo, ya, pero es que yo no he preguntado cuántos dedos levantados tengo. Yo he preguntado cuántos dedos tengo aquí en esta mano. Entonces, lo que tú enseñas y lo que tú pides, ellos lo interpretan a su manera, pero no ellos solo, cualquier persona. Esto es un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero todos los niños, por no decir el 100% de los niños a los que les hago este tipo de juegos, contestan 3 dedos, cuando en realidad la pregunta es cuántos dedos hay aquí. Y son 5, hay 3 levantados y 2 doblados. Pero eso es como debemos todos afrontar en nuestra vida cotidiana diaria todo lo que nos viene a través de nuestros sentidos, porque nos podemos equivocar, porque estamos interpretando según nosotros somos o según nosotros queremos ser, que no es lo mismo tampoco, y no según la información que te llega. Por eso mucha de la información que nos alcanza la podemos interpretar de un modo negativo o de un modo equivocado. No sé si me explico, que es lo que te decía el otro día de lo del cilindro, ¿no? Que si lo ves de un lado es un rectángulo y si lo ves desde el otro lado es un círculo. Y tú puedes discutir constantemente con la misma persona de que tú ves un rectángulo y él ve un círculo. Y en realidad estáis discutiendo de lo mismo, porque no empatizamos. Entonces, hay que empatizar con la persona que te está hablando y que te está diciendo las cosas para poder entender lo que te está enseñando. Evidentemente, un profesor, yo pienso, considero que debe de aprender, lo digo muchas veces, debe de aprender a cómo aprende su alumno para saber cómo enseñarle. Porque no todo el mundo aprende igual, ni todo el mundo
comprende igual las cosas. Por eso hay que saber diferentes técnicas o tácticas, si lo quieres llamar así, para poder enseñar o implementar esa enseñanza dentro de las mentes de tus alumnos. Y enseñarles, básica y principalmente, para mí, a pensar por sí mismos y a analizar por sí mismos y a ver las cosas desde diferentes tipos de ángulos para poder apreciar con la máxima exactitud la complejidad de lo que están viendo y analizando. Exacto. Y ciertamente la humanidad vivimos de lo que creemos que es mayormente. ¿Verdad? Yo creo que es así. Y verdad, pero es desde sus zapatos. Y ahorita lo que me estás diciendo es muy interesante, lo de los sentidos y cómo cada quien interpreta su forma desde el cristal donde mira. Y me estoy recordando del derecho penal. En la universidad tenemos los testigos de oídas y los testigos de vistas. Y cada quien ve lo diferente. O sea, no todos ven lo mismo y eso es lo que impresiona. ¿Cómo es posible que usted haya visto que el carro entró primero? No, el carro entró después, no, entró antes. Entonces ahí es cuando uno, y de hecho ha habido imágenes y ha habido bastante, ya hay pruebas por ahí de esa realidad virtual, lo que le llaman el proyecto, ¿cómo se llama Mandela? ¿O cómo se llama el proyecto? El efecto Mandela. El efecto Mandela, de que no todo mundo está mirando lo mismo. Bueno, el efecto Mandela viene dado porque, si no recuerdo mal, Nelson Mandela murió libre, Ajá. pero todo el mundo piensa que murió en la cárcel. No sé Porque por qué. dicen que estuvo allí 26 Sí, años. sí, estuvo muchos años en la cárcel, pero él murió en libertad, no murió en la cárcel. Sin embargo, si tú preguntas, una inmensa mayoría piensa que efectivamente murió en la cárcel, pero no es cierto. La visión de las cosas y la interpretación de las mismas vienen dadas por lo que uno tiene dentro de sí y por lo que uno quiere interpretar en ese momento la información que le está llegando. Y luego también el ángulo desde donde lo está viendo, la perspectiva desde donde lo está recibiendo y evidentemente los conocimientos que tenga en ese momento de lo que está viendo. O sea, somos condicionantes. Todo lo que percibimos lo condicionamos a nuestras creencias y a lo que nosotros somos. No lo vemos igual. Es imposible. Sin embargo, la circunstancia, como tú bien has dicho, es la misma. Exacto. Y por eso es mucho mayor respeto, ¿no? A lo que el otro siente, a lo que el otro piensa, porque no vemos desde él. No estamos Claro, mirando desde su vivencia. no empatizamos, no podemos saber. Lo que Exactamente. pasa es que somos tan pedantes y tan orgullosos y tan engreídos que tratamos de entender psicológicamente a todo el mundo y tratamos de analizar y les juzgamos, les prejuzgamos y les sentenciamos. Somos así, es una cualidad humana, entre comillas lo de cualidad, negativa humana, o sea que es que no lo podemos evitar. Totalmente de acuerdo. Así, allí va. Yo estaba pensando y me hablaste y yo pensé y estábamos pensando y hablando lo mismo, de que estamos rápido, ahí vamos a hacer juicio, a juzgar, a juzgar. Esto Pero se llama así sincronicidad. sincronicidad. Y porque como tú mismo dijiste, exacta, pienso igual, ese ego, ese de pensar que no, en ningún momento puedo sentir empatía por el otro. Claro, es que es muy difícil. Y Así, además todos, como ya nos pensamos que somos, hablando mal, el centro del universo siempre, que nos pensamos que somos lo que más hay, lo mejor de todo, pues siempre buscamos los problemas de los demás, porque es otra de las torpezas humanas, ¿no? Buscar los problemas de los demás para justificar las tuyas. Em, Hice una reflexión ayer que, mira, que la tengo aquí escrita porque la iba qué a bonito. mandárselo a un amigo para un libro que va a publicar y me estaba pidiendo un prólogo. No estábamos hablando de este tema, pero sí del hablar de los demás y todo eso. Y lo tenía aquí escrito, fíjate que lo he cogido para hacer apuntes por si me preguntabas algo que no se me fuera y resulta que la tengo aquí escrita. Y había pensado, más vale que en vez de hablar, estamos hablando de la torpeza humana y del orgullo y del egoísmo, desde el desconocimiento de las vergüenzas de los demás, miremos más profundamente a las nuestras, que son las que hemos de sanar, cuidar. Que le quites la dignidad a otro no te devuelve la tuya, si es que alguna vez la has tenido. Esto es un prólogo para un libro de un amigo que me ha pedido que se lo haga sobre todo este tipo de temas a nivel individual, sobre el orgullo, el ego y todo esto. Y mira qué casualidad que lo tenía aquí. Sí, está perfecto. Es exactamente lo que estamos hablando, el tema. Y el que le quita la dignidad a otro, pues carece de ella. Bien lo dijiste. No, es que a lo mejor no, es Alguna que a lo vez. mejor no la tiene, que es Ajá, que esta es otra, porque buscamos
los problemas son los demás para que los nuestros sean menores. Eso me Si, gustó, me si, gustó. Me si gustó. alguien lo está pasando peor que tú, lo tuyo no es tan malo. Es para tapar los tuyos, ¿no? Eso es. Por eso hay una canción en México que dice, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y es Claro. así, o sea, cubriéndose de justificación y culpando al otro, abusando de que es como el árbol que está caído y está en el dolor y yo en vano me envanezco sobre ese ser. Y eso es de lo más ruin, es de lo más ruin. Bueno, pero es lo que hemos aprendido. Tampoco nos podemos culpar de todo. No, Porque tú naces en una sociedad donde te has criado así y has aprendido lo que te han enseñado básicamente, porque tú naces torpe, naces desnudo, ¿no? Esto, por ejemplo, el ajedrez, todo esto que has mencionado tú, le da una, ¿cómo decirte? Una visión al niño cuando está jugando, cuando está aprendiendo, muy personal sobre todo esto. Es decir, tú haces una jugada, haces un movimiento y eres responsable de tu acción, porque la estás haciendo tú solo frente a otra persona. Y si tú te equivocas en el movimiento y tiene desastres para ti, no puedes acusar al que tienes al lado, ni al otro, ni al que está enfrente, porque el que está enfrente es tu contrincante, no es amigo tuyo en ese momento. Entonces, lo que te enseña el ajedrez en este sentido es a ser responsable de tus errores y no echar la culpa a los demás. Una de las cualidades que tiene la enseñanza de ajedrez en los menores, que yo lo recomiendo desde aquí a nivel mundial para todos los colegios. Eso es una de las enseñanzas básicas que tiene, ¿no? sí, Que es eso, hacerte responsable de tus propios errores, no intentar exculparte y echar la culpa al otro. exacto. Exacto, porque ahí nunca va a haber crecimiento. Mientras estemos culpando hacia afuera, nosotros vamos a Claro, seguir claro. ahogados. Y luego hay otra cosa que yo para mí, con todos los respetos, se enseña mal a nivel educacional gubernamental, que es la no hacer sentir al que comete un error que se ha equivocado. Creo que ya lo hemos hablado también en otro programa, una cosa parecida. Eso es interesante, ese punto, lo que acabas de decir. La persona que se equivoca tiene que saber que se ha equivocado. ¿Cómo no vas a, cómo vas a evitar que esa persona sea consciente de que se ha equivocado? ¿Qué le vas a hacer en el futuro cuando sea mayor y cometa errores graves? Que no tienen importancia. ¿Qué le estás enseñando al niño? Que un error por su culpa ha pasado algo grave, pero no tiene importancia, no te preocupes. Eso es lo que les enseñamos en los colegios, a no ser responsables de sus errores. Una cosa es demonizar porque ha cometido un error y otra cosa es no hacerle comprender que lo que está haciendo está mal hecho. O sea, y si el niño tiene un sentido de culpabilidad porque ha cometido un error y un amigo suyo se ha caído y se ha roto una pierna, pues que le tenga, que no pasa nada, que lo tenga. Hombre, no lo magnifiquemos ni lo demonicemos, pero tiene que saber que sus acciones tienen consecuencias y a veces esas consecuencias son negativas y a veces esas consecuencias negativas hacen daño a otras personas. Y eso lo tienen que aprender desde que son pequeñitos. Al igual que las acciones positivas tienen pues consecuencias positivas para otras personas también. Pues bien, pero las negativas también, porque del error se aprende. Y del acierto también, pero del error se aprende más. Y cuando una persona se cae, cuando un niño se cae, tropieza y se cae, hay que enseñarle a levantar y a dar el siguiente paso más fuerte para que cuando se vuelva a caer o vuelva a tropezar, igual procura no volverse a caer o tiene la habilidad de ya saltar ese tropiezo. No sé si me explico. Y cuando hablo de tropiezos me refiero a los tropiezos que se tiene para con los demás, no solamente para con uno mismo. Pero hay que enseñar el error. Hay que ser un poco objetivo. Excelente, porque Claro, tú cómo le explicas a un niño que meter los dedos en un enchufe, a un niño de 3 años, que si mete los dedos en un enchufe le va a dar corriente. ¿Cómo se lo explicas dialécticamente hablando? Imposible, ¿eh? O sea, si el niño mete los dedos en el enchufe, se va a llevar un calambrazo tremendo. Pero no le puedes explicar razonablemente como una persona adulta oye, no metas los dedos ahí, que te va a dar un calambrazo, que te vas a quemar los dedos, que te puedes pegar. No, porque no te va a entender. Entonces, tiene que aprender en base a la torpeza, al error y al aprendizaje que eso le puede producir. Que eso es lo que estamos evitando en los colegios de hoy en día, por lo menos aquí en Europa. Yo lo considero un tremendo error. Tienen que aprender que las cosas negativas producen cosas negativas, efectos negativos, causas negativas y que pueden hacer daño a otras personas. Y eso tiene que tener
tiene que tener una consecuencia para la persona que ha provocado todo eso. No puede salir inmune de un hecho negativo, aunque haya sido eh, no adrede, o sea, aunque haya sido involuntario. Aunque haya sido involuntario, tienes que saber que lo que has hecho está mal, aunque haya sido involuntario. Tienes que saber que lo que has hecho está mal para luego no volverlo a hacer. Es cierto. Y fíjate que ahorita que mencionaste ese punto, qué importante que lo trajiste al tema, porque realmente la mayoría de las personas a veces, bueno, tenemos que hacerlo, más cuando se trata de niños, jovencitos, pero cuando son otras personas y cuando ves un espacio vacío arriba de su cabeza y lo único que vas a conseguir es un conflicto, si le tratas como de corregir o de ayudar en algo que tú sabes que no está correcto, a veces se enemista uno mucho de las personas y prefieres mejor callarte. Pero lo que acabas de decir me recordó ayer precisamente que yo recordé que hace ya bastante, como 10 años, yo llevaba a mi niño caminando por una calle acá en Estados Unidos y un hombre venía en exceso de velocidad y aventó a mi niño. Lo atropelló, literalmente lo atropelló. Afortunadamente el golpe no fue tan fuerte, llegó la ambulancia y todo y el niño, pues los niños tienen esa elasticidad y estaba ileso, pero sí llegó inmediatamente un abogado y me dijo, tenga, búsqueme para levantar cargos porque él no era el que iba a manejar, él puso a la mujer como que era la que iba manejando, como que él ya tenía un warning o su récord mal, su background mal y le iba a ir muy mal. Entonces yo no levanté cargos. Y ayer estaba hablando con mi hija de eso y dije, qué error el mío, porque yo no quise, no sé cómo afectarle, pero luego pensé, es que atropelló un niño, iba en exceso de velocidad, yo no le El hice. problema, claro, el problema no está en que le atropelló, que salió ileso. El problema está si hay una segunda vez que puede pasar lo mismo y la persona a que atropelle no salga ileso. Entonces debe de entender que lo que está haciendo está mal hecho. Y si no Exacto. hay un cierto castigo, entre comillas, pues evidentemente lo va a seguir haciendo impunemente. Y Eso yo es lo que... en ese entonces no tenía ni mis papeles, no tenía mi residencia y el temor cuando eres inmigrante que por meterte en líos y en cosas, pero no, el abogado inclusive nos decía que nos iba a arreglar los papeles porque habíamos sido víctimas de un crimen, pero aún así, pues no, uno no quería como afectar, que el muchacho se veía muy mal, pero el muchacho ya tenía un récord mal. Entonces, Claro, pienso, en realidad, como tú mismo lo dijiste y diste muy bien ese punto, qué bueno que lo trajiste al tema, porque pudo y puede haber hecho, provocado otra vez lo mismo. Porque, y efectivamente, salir rápido de eso, pues estoy bien, ¿no? No tengo cuidado y sigo igual. Y claro. no, hay que tomar conciencia. Eso es lo que estamos enseñando en nuestra más tierna infancia. ¿Sabes? A Mm, los... Entonces, sí, es lo que estamos enseñando, por lo menos aquí en Europa, no sé por allí si por América lo tenéis igual, pero esa de por el desequilibrio supuesto psicológico que puede acarrear el niño si le hace, pero es que lo tiene que saber, o sea, yo para mí lo tiene que saber, o sea, es que si no el día de mañana, el ejemplo que tú has puesto es muy válido, ¿no? El día de mañana va sin carné, pilla a alguien, no le denuncian y no tiene consecuencias. Y exacto. no tiene, o sea, si tú pillas a una persona, tienes que saber que has hecho algo malo, lo hayas hecho voluntaria o involuntariamente. El cargo de tu conciencia puede variar, pero el hecho es el mismo. O sea, si tú pillas a una persona, tengas carne o no tengas carne, si tú pillas a una persona y la matas, ¿eh? Lo hayas hecho involuntariamente o lo hayas hecho voluntariamente, ¿eh? La has matado y la consecuencia es la misma. Dentro de tu conciencia, el que haya sido de una forma involuntaria puede calmarte más tu dolor que si lo has hecho de forma voluntaria o al revés. Si lo has hecho de forma voluntaria, pues a lo mejor es lo que querías hacer. Pero tienes que darte cuenta que lo hayas hecho de una manera u otra, que has matado a una persona, Sí, que la has matado y que legalmente, penalmente, pues si es de una forma involuntaria o él se ha saltado un semáforo de peatones y tú le has pillado porque se ha saltado, da igual de quién sea la culpa. exacto. La consecuencia es que esa persona ha muerto y tú la has atropellado. Que penalmente te disculpen porque él ha sido el infractor de la normativa de tráfico, perfecto. Pero tú tienes que ser consciente de que involuntariamente has matado a una persona. Y ese daño, por mucho que la ley te diga que estás exculpado, tú no lo puedes obviar. Sí. Yo en ese momento